Estamos continuando en la serie monoteísmo y ahora estamos tocando el monoteísmo según los apóstoles. En el anterior nosotros vimos cómo es que los judíos en el tiempo de Jesús identificaron a Dios y a Jesús. Y vamos a continuar aquí con la presentación que hemos estado haciendo. Y en lo que concierne a la Biblia, todos tenemos las mismas palabras pronunciadas por Jesús registradas en los evangelios. Tú puedes pensar que esto nos permitiría a todos llegar a la misma conclusión acerca de la identidad de Dios. Pero como ya saben, no todos los cristianos comparten el mismo entendimiento acerca de Dios. El problema no está en las palabras escritas, sino en cómo el lector las entiende. Jesús una vez le preguntó a un abogado, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo entiendes lo que lees? Todos los cristianos tienen la misma Biblia, pero no todos lo leen de la misma manera. Un trinitario lee las mismas palabras, pero se entiende de manera diferente que yo. Por ejemplo, las palabras inspiradas nos dice un Dios, Hijo de Dios, Espíritu de Dios, Hijo ungido. El entendimiento trinitario es que Dios es trino, tres en uno, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y el Hijo único. Pero mi entendimiento es Dios el Padre, Hijo de Dios, Espíritu o vida de Dios, único nacido de Dios. Quiero examinar en esta sección cómo los discípulos entendieron las enseñanzas de Jesús. Escucharon las mismas palabras que leemos en los evangelios. ¿Cómo es que ellos entendieron al respecto del monoteísmo bíblico? Seguramente los discípulos que caminaron y hablaron con Jesús lo vieron ascender al cielo, recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés y escribieron el Nuevo Testamento. Habrían entendido correctamente la enseñanza de Jesús acerca de Dios. Entonces, ¿qué entendieron ellos del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús sobre este tema? ¿Creían en el monoteísmo? Y si es así, ¿qué tipo de monoteísmo? Comencemos que abordar la primera pregunta. ¿Creían los discípulos en el monoteísmo un Dios? Aquí está lo que tenían que decir. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. De las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es bastante obvio que creen en el monoteísmo. Sin embargo, alguien que cree en la Trinidad, el modalismo o un Dios singular y su Hijo puede decir amén a esos versículos. Necesitamos entender lo que ellos significaron con un solo Dios. ¿Qué entendían acerca de la identidad de este Dios único? Veamos cómo Pablo, Santiago, Pedro y Juan entendieron las Escrituras y las enseñanzas de Jesús sobre este tema. Pablo, en 1 Corintios 8:4, dijo, no hay más que un Dios. En el versículo 6 nos dice quién es este Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, cuando Pablo dijo, un Dios, ¿qué quiso decir con eso? ¿Se refería a un Dios trino o se refería a un Dios singular, Dios el Padre? Recuerden, estamos tratando de descubrir lo que los discípulos entendieron y significaron por un Dios, no lo que entiende un cristiano del siglo XXI. La pregunta no es lo que tú entiendes, la pregunta es, ¿qué entendió Pablo? ¿En qué creyó y enseñó? Pablo no estaba inseguro acerca de quién es el único Dios de la Biblia. Es el Padre, la fuente de todas las cosas. En repetidas ocasiones sacó este punto. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos y por todos y en todos. Noten en el versículo anterior que, aunque Pablo mencionó un espíritu y un Señor, aún enfatizó a un solo Dios. También especificó quién es este Dios. No es el espíritu, ni es el Señor, ni es una combinación de los tres. Es el Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si Pablo creyó en un Dios trino, 1 Corintios 8:6 hubiera sido el lugar perfecto para revelar esto. Él podría fácilmente haber dicho, pero para nosotros, los cristianos, hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de los cuales son todas las cosas. Pero no lo hizo. Él identificó a su un solo Dios como solamente el Padre, que es la fuente de todas las cosas. Luego, presentó a Jesucristo como su único Señor o Maestro, por medio de cual son todas las cosas, expresando así que el Padre es la fuente de todas las cosas y su Hijo es el canal a través del cual Dios crea, sostiene y redime su creación. Pablo describió esto en varios otros lugares. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y la versión inglés del King James Version dice, por Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjate qué más tenía que decir el siguiente verso. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a todas las cosas para que Dios sea en todos. Jesús estará sujeto al Padre. ¿Por qué? Para que Dios, el Padre, sea todo en todo. ¿Pero por qué? Porque el Padre es la fuente de todas las cosas, incluyendo la vida de su Hijo. Pablo simplemente entendió el término un solo Dios en las Escrituras y las enseñanzas de Cristo para referirse a Dios el Padre, la única fuente de todas las cosas. Él entendió que había dos seres divinos, ambos involucrados en la creación. Sin embargo, uno es la fuente, el Padre, de todas las cosas. El otro es el canal, el Hijo, por el cual Dios hizo todas las cosas. Según las Escrituras, solo hay una fuente de todas las cosas y ese es el Padre. Esto es lo que descubrimos en el Antiguo Testamento también. Dos seres divinos, pero solo una fuente. Dos involucrados en el trabajo de creación y redención, pero uno es el Hijo del otro. Uno es el mensajero, la presencia y la palabra del otro. Es importante entender esto porque la Biblia se refiere a Jesús como Dios. Jesús es divino y digno de nuestra adoración. Él fue engendrado, no creado. A menos que entendamos este principio fundacional presentado en la Biblia, que el término un solo Dios se refiere a la única fuente de todas las cosas, el Padre, nos encontraremos con todo tipo de confusión. ¿Qué entendió Santiago? Recuerda que Santiago dijo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiso decir con un Dios? ¿Un Dios trino o Dios el Padre? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Según Santiago, este único Dios es el Padre. Al igual que Pablo, Santiago nos dice que el Dios de quien Jesús y el Antiguo Testamento habló, el Dios de que adoraban y a quien debemos adorar, es el Padre de Jesucristo. Creo que es seguro para nosotros entender las palabras de Jesús de la misma manera que sus discípulos las entendieron. ¿No es así? Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro está repitiendo el mismo entendimiento
El único Dios de la Biblia es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él no solo es nuestro Dios, sino que también es el Dios de Jesús. De acuerdo a Juan, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Según Juan, ¿quién es Dios? Es el quien tuvo un Hijo para enviar. Es el Padre de Jesús. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Cómo leemos estas palabras? ¿A quién se refiere el término Dios? De nuevo, debe referirse a aquel que tiene un hijo, que solo puede ser el Padre. Este es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Resalta hermosamente lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nos ha dado en su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. La vida eterna no se encuentra en palabras, hechos o esfuerzos. La vida eterna se encuentra en una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Si la vida se encuentra en el Hijo, entonces el enemigo de las almas tiene el objetivo a quitarle la vida eterna al quitarle al Hijo de Dios. Trágicamente, el enemigo ha logrado hacer esto en la vida de muchas personas al reemplazar al Hijo de Dios con Dios el Hijo. Estos títulos pueden sonar similares, pero en realidad son mundos separados. El término Hijo de Dios identifica de quién es el Hijo. Esta identidad lo califica como el único Salvador posible del mundo, como el único ser divino que podría morir por el hombre. Sin embargo, el término Dios el Hijo ya no identifica a un verdadero Hijo, sino que introduce a otro Dios cuyo título es Hijo. Suelo ilustrar la diferencia con el siguiente paralelo. El perro de Juan contra Juan el perro. Espero que puedan ver la gran diferencia en el significado que esto hace. En el Edén, Satanás trató de robarle a Eva su vida eterna al separarla de Dios. Hoy, él está robando a las personas su vida eterna al separarlos del Hijo de Dios. La vida eterna solo se encuentra en el Hijo de Dios, ya que Él es el único mediador entre Dios y la humanidad caída. Por favor, tenga en cuenta que el término Hijo de Dios no es un nombre, es la identidad familiar de ese ser divino. Jesús le dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La vida eterna no se encuentra en las Escrituras mismas. El propósito de la Biblia es señalarnos a Jesús en quien se encuentra la vida eterna. Jesús le dijo: estás leyendo, estudiando y meditando, pero no vienes a mí para tener la vida eterna. Solo puedes recibir vida por venir a mí. A través del engaño, Satanás roba al único Hijo de Dios engendrado del creyente a reemplazarlo con Dios el Hijo. Para aquellos que reciben a Jesús en sus corazones, Juan continúa diciendo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Como creyente en el Hijo de Dios, ya tienes vida eterna, porque nuestra vida eterna es la vida de Jesucristo. Podemos tenerla ahora mismo porque podemos tener a Cristo, el Hijo de Dios, en nosotros ahora mismo. Jesús quiere vivir su vida en tu carne mortal, dándote la misma victoria que obtuvo sobre todo el pecado y la oscuridad, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 2 Corintios 4:11. ¿Sabes el tesoro que Dios te ha dado en la persona de su Hijo? La raza humana lo perdió todo, pero Dios dijo: te daré todo lo que necesitas para esta vida y la vida venidera en mi Hijo. Si lo recibes, si lo dejas vivir en ti, tendrás todas las cosas. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Esa es la razón por la que las Escrituras dice que estás completo en Cristo. Eres una nueva criatura en él. Eso es así porque el Hijo del Dios viviente es el que vive su vida en ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Jesús, el Hijo de Dios encuentra la salvación y la vida eterna para todos los pecadores, pero sin el Hijo no puedes hacer nada. Jesús dijo, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El enemigo odia esto porque solo el Hijo de Dios tiene el derecho de sentarse con su Padre en el trono del cielo. Sin embargo, cuando recibimos al Hijo, somos adoptados como hijos de Dios, y también obtenemos ese derecho, un derecho que Satanás nunca tendrá. Por eso trata de ocultar esta verdad, dándonos otro Jesús, Dios el Hijo, en lugar del Hijo de Dios. Volviendo a las palabras de Juan sobre el único Dios, leemos, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Algunas personas citan este versículo y lo entienden para decir que Jesús es el verdadero Dios. ¿Es esto lo que Juan estaba diciendo? Vamos a leerlo de nuevo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El que es verdadero tiene un Hijo llamado Jesús. El verdadero es, por lo tanto, el Padre. Según Jesús, en el Evangelio de Juan, el Padre es el único Dios verdadero. En oración a su Padre, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Recuerda que fue Juan quien escribió ese Evangelio. ¿Crees que Juan en su carta contradeciría las palabras de Jesús que él mismo registró? Absolutamente no. Jesús se refirió a su Padre como el único Dios verdadero. Juan simplemente reitera la misma idea que el Padre de Cristo es el verdadero Dios. Cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Quién es Dios? En el verso anterior, comparemos las dos oraciones. Dos seres se mencionan en la primera oración, Cristo y Dios. Juan está explicando que si rechazas uno, rechazas al otro. En la siguiente oración presenta el escenario opuesto, que si tienes uno, también tienes el otro. Y aquí identifica a Dios como el Padre y a Cristo como el Hijo. Esto está en perfecta armonía con las palabras de Jesús registradas por Juan en su Evangelio. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. En su segunda carta, Juan nuevamente hizo eco de las palabras de Jesús registradas en el Evangelio, revelando la existencia de dos seres divinos, Dios y su Hijo. Según Pablo, Pedro, Santiago y Juan, el único Dios verdadero de la Biblia es el Padre. Los apóstoles, después de la muerte y resurrección de Cristo, y después de recibir el Espíritu Santo para guiarlos a toda verdad, creyeron y enseñaron que Dios es un individuo singular. No enseñaron que Dios era una trinidad de tres personas.